Hoy tengo el privilegio de presentar a estas dos autoridades en la materia tratada en esta mesa y aunque es muy difícil de resumir los méritos que atesoran ambos en sus dilatadas carreras, que lo son, no me quiero extender mucho porque entiendo que habréis venido a escucharlos a ellos y todos venimos a aprender de ellos. Y bueno, pues voy a hacer una pequeña referencia a esa trayectoria profesional de ambos. Está con nosotros Alicia Castellanos, que se especializa en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de México, que también ha realizado estudios de doctorado en la Universidad de Austin, en Texas, y de antropología en la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas temáticas tienen que ver con las relaciones interétnicas en grupos minoritarios y pueblos originarios, sobre también Estado, sociedad, racismo y autonomías. Y ha dirigido varios proyectos también en los últimos años sobre precisamente el racismo hacia esos pueblos indígenas. A lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado innumerables publicaciones y también premios y reconocimientos a su trabajo, que ha sido muy importante. Por otro lado, también está, y lo hago ahora ya todo junto para no interrumpir después las ponencias, Gilberto López y Rivas, que es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado estudios de doctorado de antropología en la Universidad de Utah, también de maestría en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gilberto tiene en su haber muchos libros y artículos también, como su compañera en revistas, que me sería imposible materialmente enumerar aquí, con el hilo conductor de los pueblos indios, pero también, además, ha tenido tiempo para el ejercicio de la actividad legislativa, en el Gobierno como primer jefe de delegación electo del Gobierno del Distrito Federal y diputado federal durante 2 legislaturas, y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión y de las Comisiones de Asuntos Indígenas, cuya Cultura y Relaciones Internacionales. Y también ha sido asesor, entre otros, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Gobierno nicaragüense en cuestión indígena y de autonomía. Y ya sin más, creo que le voy a dar paso primero a Gilberto, o bueno, como prefiráis. Bueno, que lo tienes medido. Gilberto primero, así que le paso la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un honor para mí, poder estar en esta sala con todos ustedes. Agradezco muchísimo a la Asociación Lázaro Cárdenas. Realmente los mexicanos nacimos con un sello de origen en cuanto a internacionalismo a partir del refugio español. Cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias sobre eso. Yo pasé la secundaria con el mejor amigo de la secundaria, era un hijo de refugiados españoles en Veracruz, en el puerto de Veracruz, y hemos estado ligados siempre a España. Antes de entrar al Partido Comunista en México, nosotros fuimos sobre todo antifascistas y aprendimos de la Revolución Española y bueno, me ha dado mucho gusto estar aquí, sobre todo el día de hoy, en ese recorrido por lo que fue la represión de los mineros y la vida de los mineros de este Asturias nuestro, que es recordado a nivel universal por sus grandes huelgas y su conciencia política. Entonces, un gran honor estar aquí con ustedes. Yo quisiera hablar de 2 amenazas que penden sobre el mundo indígena de hoy, en el México profundo, como lo llamaría Guillermo Bonfil, en donde la territorialidad, los recursos naturales, los saberes, su integridad incluso física y cultural, las formas de organización colectiva que distinguen a esos pueblos en América Latina y en México en lo particular, son sitiados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal,
dentro de las cuales incluyo el narcotráfico, el crimen organizado, y también por las estrategias contrainsurgentes del imperialismo estadounidense y los gobiernos latinoamericanos subalternos, aliados a estas estrategias de Estados Unidos, y analizaré pues estas dos amenazas que se ciernen sobre el mundo indígena y también sobre el no indígena. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocada en parte por lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que se inicia pues el 1 de enero de 1994, fecha de la propia insurrección, de la rebelión zapatista. Tratados de libre comercio que destruyeron prácticamente lo que era un país con alimentación autosustentable y que ahora nuevamente vuelve a tomar curso este tratado. Incluso el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha aceptado los términos de un nuevo tratado con Estados Unidos, que nuevamente vuelven a beneficiar a nuestro vecino del norte y que condenan a la miseria y al éxodo de campesinos. En este contexto, muchísimas comunidades indígenas y campesinas son penetradas por el crimen organizado que forzan, que inducen al cultivo de la amapola en algunas regiones del mundo rural, al cultivo de la marihuana, y en donde jóvenes indígenas y no indígenas son reclutados por la criminalidad, ya sea como mulas o transporte de mercancías, ya sea dentro del propio sicariato, todo ese tipo de redes del mundo de los cárteles. Y paralelamente, con el pretexto del combate al narcotráfico, en extensas zonas indígenas pues no cesan los operativos del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas, de los aparatos de seguridad del Estado mexicano particularmente, en un proceso de militarización que tampoco parece tener fin con el próximo gobierno que vamos a iniciar desde el 1 de diciembre. Andrés Manuel ha anunciado el reclutamiento de 50,000 jóvenes por el Ejército y por la Marina, lo cual no es nada positivo para estos jóvenes, y porque pues el Ejército, la Marina ha violentado durante todos estos años en que ha actuado en muchísimas regiones del mundo indígena y no indígena, violentando los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y a esto se suman las labores contrainsurgentes que también el Ejército realiza en muchos lugares de la República, labores de contrainsurgencia potencial, como en el caso de la zona de conflicto zapatista, y de manera pues también muy directa en regiones como el estado de Guerrero, que siempre ha sido distinguido por la operación ahí de guerrillas como el Ejército Popular Revolucionario, el ERPI, desprendimiento del EPR, etc. A través de estos actores armados tenemos, por un lado, la presencia de este mundo del crimen organizado que actúa en muchas ocasiones como grupos paramilitares, de la misma manera que se actúa en Colombia. O sea, Colombia ha sido como el proyecto paradigmático de Estados Unidos en cuanto a contrainsurgencia se refiere, y ahí pues indígenas de muchas regiones de la territorialidad colombiana se han vuelto entre tres fuegos prácticamente. Por un lado, por ejemplo, militares, narcoparamilitares y guerrilleros, y pongo el ejemplo de los indios de la etnia Nasa en el departamento del Cauca, en que se han visto forzados a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo de bastones muy vistosos con colores para que se vean de lejos,
expulsa a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operaban las FARC antes de que se firmaran el acuerdo de paz en La Habana, y pues negociaron con las propias FARC el cese de un reclutamiento de sus jóvenes, particularmente de los más jóvenes. Y pues en otros territorios de esta Colombia pues se han dado estos desplazamientos de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre el ejército, narcoparamilitares con las guerrillas de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional. En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas con mayor frecuencia en lo que es el estado de Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Todos estos estados tienen una presencia notable, lo que serían las etnias o pueblos indígenas, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas que son arbitrariamente acusados de delitos contra la salud. Incluso se ha externado una especial preocupación por los índices de drogadicción entre algunos grupos indígenas, entre los cuales podemos destacar los rarámuris o tarahumaras en el estado de Chihuahua. Se calcula que alrededor de unos 50,000 indígenas han sido víctimas de estas redes del narcotráfico en al menos 60 comunidades del país. De esta manera se criminaliza a los pueblos originarios, y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de las autoridades militares, policiales y judiciales. En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, las mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacia México y a los Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay un hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, Daniel Ortega hace algunos años declaró que las redes del narcotráfico habían penetrado las comunidades misquitas de la costa caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi, que fue antes Puerto Cabezas, y Bluefield. Datos que pudimos corroborar Alicia y yo en el terreno en una semana que estuvimos con los compañeros y compañeras de Huracán, una universidad de la costa caribe de Nicaragua, en el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como el Tapón de Darién. El narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, por Nicaragua, por Honduras, Guatemala, con sus destinos finales en México y en Estados Unidos. En parte esto explica el dramático éxodo actual de la población hondureña y también salvadoreña y nicaragüense, que es motivado en gran parte por la tremenda violencia de los grupos delictivos en todos estos países. La ONU incluso ha expresado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos, víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, Perú, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invaden territorios indígenas en la selva central en que se cultiva la coca. En Bolivia, el propio chamán que entregó el bastón de mando a Evo Morales en el 2006 se encuentra en prisión acusado precisamente de narcotráfico. ¿Cómo entendemos nosotros este fenómeno del narcotráfico? Como cualquier otra corporación capitalista, maderera, minera, turística, eólica, muchas de ellas españolas, por cierto, farmacéuticas, la Coca-Cola, que busca el agua, las cerveceras, también grandes
gastadoras de agua. Lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojar a los indígenas, a los pueblos indígenas de su territorialidad, que constituye el fundamento material de su reproducción como pueblos, como entidades colectivas y un espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de su tierra, de sus recursos, de su fuerza de trabajo, y a través de la criminalización que esto conlleva, facilitan las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de grupos paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las Fuerzas Armadas para las tareas que nosotros llamamos de la guerra sucia. Bueno, no hay ninguna guerra limpia, pero esto es un término que se acuña y para la guerra contrainsurgente. Pues hay indudablemente en todo esto un conflicto permanente por la tierra como mercancía y también por los recursos naturales y estratégicos, los patrimonios culturales. Por ejemplo, la medicina tradicional indígena pues es secuestrada por farmacéuticas en el estado de Utah, donde me tocó estudiar el doctorado. Pues ahí venden ya capsulitas de lo que es la farmacéutica indígena, ¿no? Están robando las patentes, o sea, el robo, el saqueo, la invasión de los territorios indígenas no solamente se da por recursos estratégicos, como es particularmente el agua, muy sentida por las comunidades, sino también por sus propios saberes, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, lo que se ha llamado por parte del Grupo Paz con Democracia, que pertenecemos a Alicia y yo, donde está el doctor Pablo González Casanova y otros compañeros y compañeras, pues hemos determinado que concebido este proceso como un proceso de una recolonización de los territorios en donde se invade para el saqueo total de todo lo que sea vendible. La militarización con fines de lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución de las actividades delictivas, todo lo contrario, ¿no? Extensas zonas de la República Mexicana que se han encontrado bajo virtual ocupación militar, pues ahí no ha disminuido el narcotráfico, sino todo lo contrario. En el plano mundial, ustedes sin duda conocerán el caso de Afganistán, que es muy ilustrativo, que bajo la ocupación de Estados Unidos y las potencias aliadas a Estados Unidos en la invasión de Afganistán, pues se intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas. Ahí tenemos a nuestro colega Chosudovsky, que en su trabajo ¿Quién se beneficia del comercio del opio afgano?, afirma, y quiero citar: en la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros, y desde este punto de vista el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos. El grueso de los beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra. Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para restablecer, en lugar de erradicar, el servicio de drogas. En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositadas en los sistemas bancarios occidentales. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de los narcodólares. Y con esto termina la cita. Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y de otros organismos de inteligencia occidental en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, en lo que fue en Vietnam en su época,
y ahora en Afganistán, y también por otras regiones de Medio Oriente y África. Recordemos cómo la CIA cubrió los gastos ocasionados por la contra nicaragüense a través precisamente del trasiego de drogas en aviones que sin su supervisión alguna pues trasladaban la droga y venían las armas de este lado. La delincuencia organizada, en suma, no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente, desbocada, psicópata y sin mediación política que la encubra. Esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente como a partir del hecho de que Estados Unidos, qué casualidad, es el principal proveedor de armas de los grupos del narco y también de los gobiernos que dicen combatir al narco, ¿no? De tal manera que el Independent daba a conocer, incluso ya hace algunos años, que el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas. O sea que el negocio más redondo es el tráfico de armas. Y Estados Unidos vende las armas. Un productor de amapola o de marihuana se lleva el 3%, el resto, hasta un 30% se calcula, se lo queda pues todo lo que sería el sicariato, las mulas, los halcones, todo lo que es el mundo del crimen organizado, y el 70% de los beneficios del narcotráfico se quedan en Estados Unidos. Es decir, cuando cruza la frontera todas estas drogas, pues el precio sube exponencialmente y entonces se quedan los bancos estadounidenses con un 70% de las ganancias del narcotráfico que dicen combatir. El único sector, la única territorialidad en la que hemos visto que es posible controlar al crimen organizado, porque incluso baja la criminalidad, como en el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, en un 90%, ha sido la organizada a través de las policías comunitarias, de las guardias organizadas en distintos espacios de la territorialidad, tanto mexicana como en otros lugares, como en Colombia. Y es el caso, por ejemplo, de Cherán, en donde pues hace 6 años se logra tomar control del territorio, poner pues un cerco sobre las entradas y salidas de su municipio, y desde este momento realmente combatir al narco. Lo mismo ocurre en la zona zapatista y en otras regiones en donde los pueblos indígenas practican procesos autonómicos de muy diversa naturaleza, pero que no tienen mucho que ver con las 17 autonomías del Estado español. Tenemos que pensar en los procesos de autonomía desde otra perspectiva totalmente distinta. Bueno, esto podría ser una visión general de lo que podría ser la amenaza del narcotráfico. También desde las páginas de nuestro periódico La Jornada, desde hace ya unos 7 años denunciamos la presencia de un proyecto que se llamó, entrando ya al terreno de la contrainsurgencia, que se llamó el Proyecto México Indígena. Era un proyecto que se caracterizó como de geopiratería y que estaba financiado por una oficina que tiene Estados Unidos, el Pentágono, en Kansas. Kansas es un centro operativo muy importante de contrainsurgencia, de estudios de inteligencia de Estados Unidos. Ahí está esta oficina de estudios militares para el extranjero. De ahí sale una vía de ferrocarril que cruza hasta el puerto Lázaro Cárdenas, un puerto muy importante para todo lo que podría ser el transporte de contenedores. No, los buques actuales de contenedores se miden por cuántos
cuántos contenedores transportan, entonces 8,000, 10,000, 12,000, y Lázaro Cárdenas tiene un calado de 80 metros de profundidad. Entonces, de ahí, por ejemplo, el por qué Lázaro Cárdenas es un punto estratégico del estado de Michoacán de la guerra entre las diferentes cárteles y la presencia del ejército y de la marina ahí. Este proyecto de México indígena pues fue auspiciado por profesores de la Universidad de Kansas, del Departamento de Geografía. Hay que recordar estos nombres porque son nombres que están presentes en otros lugares de América Latina: Peter Herlihy, Jerome Dobson, quienes han solicitado dinero a una corporación que apoya estos tipos de investigaciones. Reutemann mencionó que pues había quien no pretendía estudiar a los estadounidenses. Nosotros hemos seguido la línea contraria, ¿no? En el sentido de estudiar a quienes nos estudian, de estudiar al Pentágono, de estudiar sus formas de contrainsurgencia, ¿no? Y en este sentido, pues vemos que las denuncias que se hicieron de que este proyecto México indígena tenía finalidades contrainsurgentes, pues resultaron una realidad absoluta. Y uno de los teóricos de las expediciones Baumann, ustedes pueden googlear, como se dice ahora, este tipo de expediciones, es un teniente coronel cuyo nombre es Geoffrey Desmarais, quien formaba parte de este proyecto de México indígena, pero él tenía unos servicios muy distinguidos. Había sido teniente coronel de los Estados Unidos, había sido agregado militar en Guatemala durante la época de la gran represión, de las grandes matanzas en Guatemala, y bueno, estuvo pues muy relacionado también con estudios contrainsurgentes en Colombia, y Desmarais pues es el teórico de estas expediciones Baumann. Él tiene una hipótesis que resulta muy simplista si la exponemos así, con toda la crudeza que la expone, pero que tiene una gran influencia en el Pentágono. Y su hipótesis de trabajo del teniente coronel Desmarais es que la matriz de la criminalidad y de la insurgencia es la propiedad comunal de la tierra. O sea, tan simple como esto, que las formas colectivas de propiedad, particularmente de los pueblos indígenas, provocan insurgencia y provocan criminalidad. Y entonces él dice, lo cito, que la posesión informal y no regulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia. Y en consecuencia propone que el único camino para el progreso y la seguridad, obviamente de los Estados Unidos en América Latina, es la privatización del uso de la tierra. De ahí la necesidad pues de muchas grandes reformas estructurales que se han hecho buscando la privatización de la tierra, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, para este teniente coronel es vital que desaparezcan las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, ya que el poder estratégico, lo estoy citando nuevamente al teniente coronel, se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. Y les quiero informar que el Pentágono está comprando tierras en muchos lugares de la geografía planetaria, basados en esta hipótesis de Desmarais. Entonces, esta tesis en defensa de la propiedad privada resulta clave para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra, y cómo se inicia esta expedición México indígena. En un principio la expedición se inició en San Luis Potosí, en la Huasteca de San Luis Potosí, con la ayuda
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y después de San Luis Potosí pasó a Oaxaca, donde se le denuncia. Es decir, este tipo de investigaciones recibe el apoyo de instituciones universitarias, incluso para poder obtener los fondos económicos para este tipo de expediciones, como el México indígena o las expediciones Bauman. Las más prestigiadas universidades, a los estadounidenses que les gusta tanto decir que son la número 1, la número 2, etcétera, participan cada año en concursos, o sea, para ver que la corporación Minerva Initiative pague sus investigaciones, y estos geógrafos recibieron $3 millones de dólares para operar el México indígena, lo cual nos hace ver cómo pues todo el mundo de las grandes universidades estadounidenses está al servicio de las operaciones de contrainsurgencia de su propio país. Incluso la Universidad de Chicago, que tiene algún cierto tipo de prestigio en esta carrera por ser la number one, la Universidad de Chicago hizo una edición de uno de los más no contemporáneos manuales de contrainsurgencia, y lo hizo en una edición de tal manera que cupiera en una guerrera de un soldado, o sea que se preocupó por garantizar que los soldados en Afganistán o en Irak tuvieran pues su edición de la Universidad de Chicago, y no hubo protesta alguna de los universitarios de esa universidad ni de sus investigadores para que esta universidad produjera un manual de contrainsurgencia, ¿verdad? Los colegios profesionales, los departamentos, el propio colegio donde pertenecemos, Alice y yo, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Mexicanos, no han hecho una sola declaración en contra del proyecto de México indígena, ¿verdad? De tal manera que incluso se dan situaciones pues un tanto aberrantes que por ejemplo, yo que denuncié lo que estaba pasando en la Universidad de San Luis Potosí, sus estudiantes me invitaron a dar una conferencia en la propia universidad, y ahí uno de los involucrados en este proyecto me recibió en su oficina. Doctor, qué bueno que vino usted aquí a dar la conferencia. 5 minutos después estaba dando la conferencia acusando a este tipo que me había recibido en su oficina, pero a él pues no le importó, o sea, de manera cínica aceptan participar en este tipo de proyectos, porque claro, pues son becas, son congresos, son visitas a la Universidad de Kansas, son tesis, son profesores, ¿no?, que reciben apoyo de los Estados Unidos para seguir estudiando en ese país. Ninguna denuncia se ha hecho sobre este tipo de estudios en las universidades nuestras, y habiendo denunciado este proyecto en el periódico La Jornada, donde publicamos Reutemann, yo y Luis. Luis es el director de opinión, ¿verdad? Muy pronto recibí un correo de un profesor indígena que me comunicó que las expediciones Bauman habían llegado a Honduras, a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y ahí la universidad, el profesor me mandó los anuncios en los periódicos donde aparecían los llamados a que jóvenes indígenas que hablaran las lenguas se sumaran al proyecto de los geógrafos. El proyecto de los geógrafos, ¿qué es lo que hace? El proyecto de los geógrafos hace mapas con una gran cantidad de información, de tal manera que, suponiendo que mi reloj es un ratón de computadora, yo imagino al secretario de la Defensa o a algún estratega de la contrainsurgencia en el Pentágono, con su ratoncito apunta a un poblado de Oaxaca o de Honduras o de Costa Rica, donde también se fueron para allá estos geógrafos, y entonces el ratón señala una población, y ahí pueden ver
qué tipo de liderazgo hay, cuál es la presencia de las iglesias, qué tipo de geología hay, si hay oro, si hay petróleos, cuáles son las creencias políticas. O sea, tienen toda la información que los geógrafos recolectan a partir de esta compra de conciencias de personas del propio mundo indígena que creen que los gringos buena onda les están haciendo sus mapas de las comunidades y que lo que están haciendo es contribuir a su propia destrucción, a su propia información. Entonces, estas son las expediciones Bauman que nosotros denunciamos, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos, pues, una forma de extractivismo académico, es decir, no son solo las petroleras, no son solo las mineras, no solo es la Coca-Cola, sino también las propias universidades van y sirven a un tipo de extractivismo, que es el extractivismo académico, que puede ser utilizado por la contrainsurgencia. Nosotros hemos hecho una denuncia de lo que ayer Reumann presentó de las formas nuevas de la guerra, lo que caracteriza a la contrainsurgencia actual es el uso de las ciencias sociales, no solo la geografía, sino también de la antropología. Y esto lo hemos nosotros denunciado aquí en el Estado español también, y hemos denunciado el uso de los antropólogos, ¿no? Los antropólogos están siendo utilizados ya no para obtener mapas con toda esta información, sino para servir como asesores en cada una de las unidades de combate de Irak y de Afganistán. Creo que había 26 brigadas de combate. Había un equipo con antropólogos, con alrededor de 12 personas en cada una de las brigadas, una que hablara la lengua del país, mujeres para que pudiera estudiar el caso de las mujeres en los países intervenidos, y estos antropólogos dan la visión cultural de la contrainsurgencia. Es decir, tomando en cuenta que son guerras asimétricas en donde no se enfrenta un poder con otro poder equivalente de manera estratégica, sino con guerras difusas, ¿no? Ellos le llaman guerras asimétricas. Entonces, lo importante en este caso es tener la información al detalle del ámbito cultural al que se van a enfrentar las fuerzas contrainsurgentes. Entonces, pues en Irak, por ejemplo, les era muy importante toda la cuestión del trasiego de armas por la vía de las llamadas tribus, así, de cómo se actuaba, ¿no? El caso, por ejemplo, de los kurdos en la frontera con Irak, con Irán, con Turquía, y ahí el manual, el nuevo manual, el manual que establece que la antropología puede ser tan mortífera como la artillería, es el manual 324, que debiera estudiarse en las escuelas de antropología, porque ahí hay una introducción con todos los conceptos de la antropología, grupo étnico, redes, etcétera, etcétera, que son utilizadas para brindar a los militares la información cultural que ellos necesitan. Entonces, pues esto ha sido una parte de los manuales de contrainsurgencia. Ellos hablan de las naciones intervenidas como militarmente, como el caso de Irak, como naciones huéspedes que invitan a los Estados Unidos a invadir su propio territorio y pues requieren de la información que estos antropólogos les brindan. Entonces, ellos dicen que así como la Primera Guerra Mundial fue la guerra de los físicos por el uso de gases, y la guerra segunda fue la de los químicos por el uso de gases, la Primera Guerra, la de los físicos por la cuestión del termonuclear y nuclear en la Segunda Guerra, esta tercera guerra es la guerra de los antropólogos, ¿no? Y de ahí la utilización en la ocupación de Irak, basados, claro, todos estos manuales muestran la extraterritorialidad de Estados Unidos
ellos se creen con el derecho de intervención en cualquier lugar en donde sus intereses están en peligro, o sea, justifican el uso de sus Fuerzas Armadas. Ayer Reutemann mencionaba todo el complejo de bases. Aparte de las bases que ya se mencionaron, hay otras que se llaman nenúfares o nenúfares, que son bases secretas de acción rápida que están en lugares, pues, obviamente, como el nombre lo indica, secretos, en donde hay 100, 200 ¿no? de las fuerzas especiales. El uso de las fuerzas especiales ha crecido y no importa si sean demócratas o republicanos. Por ejemplo, el señor Bush dejó en 75 países el uso de fuerzas especiales y Obama duplicó el número de países con uso de fuerzas especiales. O sea, Obama dejó en 132 países el uso de fuerzas especiales. Y con esto que estoy diciendo que, pues en cualquier país pueden llegar los rambos de estas fuerzas especiales, ya sea en acciones encubiertas o ya sea como asesores, pero el hecho es de que por ejemplo, en África, el 90% de los países tienen acción de fuerzas especiales. En Venezuela, por ejemplo, ahora con estas guarimbas, estas formas de agresión de una guerra de amplio espectro contra Venezuela, que cubrió todo lo que ayer decía Reutemann sobre las características de la guerra de amplio espectro, pues la presencia de marines o de otros de los armas que se utilizan para las fuerzas especiales está presente seguramente en Venezuela, en Bolivia, en México, etcétera. Ellos dicen que las características de esta guerra contra insurgencia es aprender y adaptar, que el que mejor aprende y se adapta es el que mejor triunfa, lo dicen en sus manuales, ¿no? Y también pues se utiliza la presencia de los antropólogos para lo que llaman la preparación de inteligencia del campo de batalla, o sea, tienen que tener una información precisa de en dónde van a operar sus fuerzas de contrainsurgencia. Se sigue la política de los Estados Unidos, la asistencia militar es en cualquier lugar, y también estos manuales nos hacen ver que el paramilitarismo es parte esencial de lo que los manuales establecen, o sea, todos ellos hablan del uso de fuerzas paramilitares, e incluso les voy a leer directamente de un manual lo que llaman ellos como una operación táctica. Le llaman ellos cazar, matar. Y vean ustedes, cazar, matar. Las fuerzas amigas, o sea, las que son de la nación huéspedes, pueden usar esta técnica en operaciones de consolidación. Ellas usan esta técnica de cazar y destruir enemigos aislados. El equipo de cazar-matar consiste en dos secciones, los cazadores y los asesinos. Así dicen, the killers. Los cazadores deben de estar ligeramente equipados y altamente móviles. Su misión es localizar a las fuerzas enemigas mientras mantienen una comunicación constante con los ejecutores, quienes están alertas y listos para entrar en acción. Cuando los cazadores hacen contacto, estos notifican a los asesinos. Este es, ¿no? Uno de los más... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Bueno, ya no hablo sobre lo que es la batalla de la narrativa, que es fundamental, el uso de los medios de comunicación, los fake news, toda la manera como utilizan lo que es cómo consideran a los indígenas como parte de los sectores que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos y bueno, son enemigos poderosos, pero no invencibles, ¿verdad? Y yo creo que en este sentido, pues a mí me toca presentar lo que podría ser la capacidad que tienen ellos de cazar, matar, la capacidad que tienen de invadir países, pero indudablemente que en la plática de mañana que me toca a mí, trataré de mostrar el otro aspecto, que es el aspecto de la resistencia, y que creo que Alicia desarrollará. Entonces, pues nunca estos asesinos han detenido
la fuerza revolucionaria de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, le pasamos el relevo a Alicia. Buenas noches a todas y a todos. Yo también me sumo a los agradecimientos muy especiales para la asociación, para la Fundación Lázaro Cárdenas y todos los colegas que han estado, con los que hemos estado conviviendo y aprendiendo muchísimo de la historia y de la violencia, ¿no? a los mineros, y pues hemos estado muy conmovidos de esta experiencia, así que yo voy a tratar de, y bueno, también sé que hay otras colaboraciones que hicieron posible este encuentro, como la oficina de la eurodiputada Ángela Ballina, que va a participar mañana o el viernes, me parece, y otras instituciones. Después de estos panoramas de lo que es, digo en plural porque Marcos Roitman y también Luis Hernández el día de ayer y ahora Alberto López Rivas han dado una visión bastante amplia y precisa también de lo que es pues el avance, las formas en que el capitalismo se expande y el uso de la violencia, las particularidades de la guerra contemporánea. Yo voy a centrarme más en la idea de pensar en que estas resistencias a las que mencionó Gilberto en la última parte, pues son una fuerza movilizadora. Yo me voy a enfocar en este punto. Son una fuerza movilizadora, es decir, las resistencias de los movimientos indígenas, los pueblos originarios muy particularmente, y las mujeres dentro de estos movimientos y dentro de estas organizaciones indígenas están constituyéndose en una fuerza, repito, movilizadora que busca un horizonte de futuro. A eso me voy a referir. También quiero tocar el tema de lo que son, o sea, el concepto de utopía concreta, ¿no? En el sentido de que estas utopías concretas se están expresando en procesos autonómicos de distintos pueblos originarios, en el caso muy particular las autonomías de los zapatistas y de otros pueblos también, que están contribuyendo de alguna manera a hacer crecer las conciencias que no contribuyan a la continuidad del sistema capitalista ni a ser partícipes de la indiferencia, el silencio y la complicidad, y que se suman a su modo, espacio y tiempo en la defensa de la vida y del patrimonio de la nación y de la humanidad, no en su destrucción, en la defensa de los derechos humanos y colectivos y de las naciones, en los derechos de las mujeres y de los diferentes, para construir igualdad en la diferencia, en ese otro mundo que todos buscamos y queremos. Estos actores, pensamos, emergen con un protagonismo muy sui generis y devienen en los sujetos políticos estratégicos con ese horizonte de futuro en el contexto de las violencias y de lo que consideramos muchos es ya una crisis sistémica que viven los pueblos y naciones en América Latina, particularmente los pueblos originarios y también los pueblos afrodescendientes. Desde la perspectiva de algunas particularidades de las violencias, cuando hablamos de violencias que son resultado de las formas de expansión del capital en este siglo XXI y contra las que están resistiendo estos movimientos indígenas y estas fuerzas movilizadoras,
Pensamos que estas violencias son eso, la expresión de una crisis, ¿no? Que se generalizan y aquejan la vida cotidiana de ciudadanos indígenas y no indígenas y de su entorno familiar y comunitario, que están incrustadas en todas las esferas de las relaciones sociales, en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo público. Son violencias que acontecen próximas a todas y a todos en múltiples formas, que desde luego no son intrínsecas a la condición humana, son históricas y se relacionan con el poder, principalmente del Estado capitalista, el actor que posee la tecnología y capacidad destructiva inconmensurables, como lo planteaba Zygmunt Bauman desde hace tiempo. No obstante, pensamos que las violencias en plural involucran a muchos sujetos. La violencia de los poderosos, voy a estar refiriéndome a varios autores que definen la violencia de los poderosos en particular como una paranoia estructural, así la denomina Susana de Valle y Scott, que acontece cuando estos poderosos perciben en la acción de los dominados una amenaza al statu quo, pero precisamos a sus aspiraciones de poder, a las nuevas formas de expansión del capital, las empresas transnacionales y sus megaproyectos, a su lugar dominante en las jerarquías sociorraciales, étnicas y patriarcales. En todos los casos, para ejercer y legitimar la violencia, el poder precisa de construir la amenaza del otro a partir de los valores de la inferioridad, superioridad, del racismo, clasismo y patriarcalismo, los que proveen, señalaría de Valle, el objeto de la violencia y justificación para su deshumanización. Una vez que la violencia se generaliza y o institucionaliza, señala, el proceso de construcción del objeto se completa. Los pobres, los que son diferentes, las mujeres, los comunistas, pensando en los trabajadores mineros de estos territorios, se objetivizan, son convertidos en un blanco deshumanizado y se justifican entonces desde las prácticas más sutiles hasta las prácticas del terror y destrucción. La violencia de género sigue esta lógica. Su especificidad puede ser que condensa valores de una condición de supuesta inferioridad atribuida y naturalizada, género, clase, raza, etnia y nación, según el lugar que ocupen las mujeres en la sociedad. Pero la violencia de Estado y otras violencias, decimos, no podrían ejercerse sin la intervención de otros actores que siguen este camino, sin la obediencia, colaboración, corrupción y traición de ideales y de luchas que son signos de la ausencia de un horizonte de futuro colectivo. A causa de la crisis en todos los órdenes y de valores, de la pérdida de cohesión social, ruptura de tejido social, miedo y terror, separación y aislamiento, identificación con el adversario, lo que es en sí una estrategia del poder y a la vez un desafío para los pueblos, las fuerzas políticas que luchan por la vida, la paz, la justicia, la democracia y la dignidad. Las personas, las colectividades, las mujeres resisten para contener el avasallamiento de su cotidianidad, contraponiendo una cultura de la resistencia que igual se globaliza y opone a la dominación obsesionada por destruirla, aniquilando las protestas de jóvenes y pobres, como se expresa paradigmáticamente en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, todavía impune, y en los feminicidios como la expresión más perversa de estas formas de violencia. Son entonces estas violencias el signo y la expresión de una crisis sistémica manifiesta en nuestras sociedades, en el contexto más amplio de una crisis civilizatoria que pensamos la humanidad vive, de la que es posible encontrar explicaciones y fuentes de estas violencias. La crisis supone un proceso de agotamiento, cito, de un modelo de organización económica, productiva y social, igualmente política, ideológica y cultural, un deterioro profundo de una normatividad primordial para la convivencia,
derivada de un sistema que hoy, a escala inimaginable en la historia, se sustenta en la explotación y destrucción del trabajo y la naturaleza, de la vida, para dar paso a la acumulación y reproducción del capital, el predominio casi absoluto de la propiedad privada, la concentración de la riqueza y del poder en viejas y nuevas clases y élites. Se trata de la crisis de un sistema social que ha descansado por más de 2 siglos en una concepción del mundo fincada en los valores individuales al que la violencia y la guerra le son consustanciales para su expansión y consecución de su idea de progreso y desarrollo, de éxito individual y realización humana. En particular, esta crisis del modelo civilizatorio dominante anuncia su profundidad en un incuestionable aspecto fundamental que explica, pensamos, los límites y la continuidad de culturas y civilizaciones, su incapacidad manifiesta en el caso de la cultura dominante, hegemónica, occidental, para converger con otras culturas, lo que ha conducido a un estancamiento y declive, en tanto que, cito a un antropólogo, en tanto que cada cultura, inicia la cita, se desarrolla gracias a sus intercambios con otras culturas, señaló hace tiempo el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su clásico estudio sobre raza e historia. Pero no solo Occidente no converge, sino que viene destruyendo culturas milenarias. Las guerras de Medio Oriente son clarísimo ejemplo. Hoy en América Latina las culturas a aniquilar son los de los pueblos originarios. Los mayores obstáculos a la expansión del capital, como ya explicaba Gilberto López. Esta dimensión cultural la retomo para desarrollar un argumento que me parece que puede ser clave en este tipo de reflexión, ya que esta incapacidad implica un universalismo y un monoculturalismo que ha justificado históricamente la negación de los aportes de las otras culturas, de las culturas indígenas me refiero muy en particular, y hoy su destrucción. Lévi-Strauss puso desde entonces en entredicho la pretensión sistémica de la universalidad de la civilización. Dice, el imposible en la historia. No puede haber una civilización en sentido absoluto, ya que la civilización implica la coexistencia de culturas que se ofrecen entre ellas el máximo de diversidad y que consiste en esta misma coexistencia. La civilización mundial no sabría ser otra cosa que la coalición a escala mundial de culturas que preservan cada una su originalidad. Y decimos, hoy esta civilización está llegando de alguna manera en este sentido a un límite, al límite de homogeneización posible, que su irrefrenable expansión en el ámbito mundial está representando la exclusión y el aniquilamiento, decíamos, de otras culturas diferentes, de las culturas indígenas, en particular en América Latina, entre otras, que guardan, porque lo están demostrando, un potencial de transformación social que puede ser trascendental para el futuro. En ese sentido, pensamos que la continuidad histórica de la lucha de los pueblos originarios por sus autogobiernos y autonomías se profundiza particularmente en tiempos en que es inminente la amenaza de su existencia y el poder alcanza los límites posibles de explotación y dominación que la expansión del capital impone a los pueblos en su devenir histórico. A partir de este supuesto y en el contexto de la actual crisis, los procesos de autonomía que los pueblos originarios latinoamericanos construyen vislumbran un horizonte de futuro posible, el de ese otro mundo que los zapatistas reivindican como una utopía concreta. Se descubre el significado histórico de su contribución y de sus autonomías en este siglo XXI, fundadas en la lógica de un universalismo incluyente, colectivista e intercultural, dispositivos, pensamos, que son estratégicos para una nueva sociedad.
a los valores de la civilización en crisis, los pueblos originarios de México y América Latina y sin duda en otros territorios también, en rebeldía, sus organizaciones, comunidades, tribus y naciones agrupados, por ejemplo, en el Consejo Nacional Indígena, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en el Consejo Indígena de Gobierno, que se conforma muy recientemente, como una manera distinta de pensar a futuro en una representación política, ¿no? Que evidentemente tiene un carácter colectivo. Este Consejo Indígena de Gobierno a estas alturas cuenta con alrededor de 170 representantes de diferentes comunidades, de diferentes pueblos. Ellos, nos parece, exponen valores para nuevas formas de convivencia y modos de vida, lo que es inminente a partir de otras culturas, otras formas de representación política en sentido profundo permiten pensar nuevas formas de organización de la sociedad, valores que están marcando los procesos de autonomía, que no son solamente, o sea, estas autonomías no solamente se ubican en Chiapas, ¿no? en las comunidades zapatistas, pero en muchos otros pueblos en el territorio mexicano, cierto a nivel muy local, pero están luchando en defensa de su tierra y de su territorio. Son territorios muchas veces muy extensos que son defendidos porque simbólicamente tienen un valor histórico para ellos y obviamente por las tierras también que en este territorio se encuentran. Entonces, pensamos por el impacto que esta fuerza movilizadora que denominamos está teniendo en algunos sectores de la sociedad mexicana, que de alguna manera están abriendo caminos para pensar en otras formas de hacer justicia, por ejemplo, en otras formas de democracia, en la dignidad de la persona y de las colectividades. La dignidad es un valor muy reivindicado, apreciado en los discursos de estos integrantes de estas instancias a las que me acabo de referir. No solamente es el ZLN, sino el Congreso Nacional Indígena y el SIG. Estos pueblos originarios poseen saberes y tienen conciencia, tienen mucha conciencia de que este sistema social en el que vivimos está destruyendo la vida y sembrando la muerte, dicen. Hacen una propuesta a la sociedad, una propuesta de signo capitalista, pero ciertamente, como discutíamos hoy en la mañana, no hay una propuesta de gobierno, no está el Estado en esta propuesta. Es un proceso que está desarrollándose. Ellos están analizando de manera permanente, estudiando, ¿no? la realidad y cómo se expande el capital, y sus consignas más recientes son en defensa de la vida. Este fue, de hecho, uno de los ejes fundamentales de lo que fuera la propuesta de la vocera del SIG en las pasadas elecciones, ¿no? Que se buscó su inscripción en la boleta electoral. De eso, pues, yo voy a hablar el viernes sobre esta experiencia. Entonces, los pueblos están practicando una democracia participativa, están buscando reconstituirse como pueblos y buscando cómo descansar en un concepto de democracia fundada en la comunidad, en estos principios que ustedes habrán escuchado en otros lugares, en la literatura, ¿no? Que ha circulado sobre el caso de los zapatistas, en la revocación del mandato, la rotación y aprendizaje de los cargos,
el gobierno como servicio, que en este momento de crisis pensamos del sistema de partidos en el caso mexicano y de crisis de valores, ¿no? Es una aportación sin duda invaluable para una nueva cultura política, formas de participación política para todos y todos, con un contenido distinto a la democracia representativa. Por ello, pensamos que conviene distinguir inexorablemente en sus circunstancias históricas entre las democracias que se nombran y se prometen y las que se ejercen desde lo comunitario. El potencial que poseen los pueblos para construir otra forma de sociedad se fundamenta precisamente en su organización comunitaria, en la llamada comunalidad, en su relación con la naturaleza y en una visión profundamente humanista, valores opuestos intrínsecamente a la lógica del sistema capitalista, que muchos analistas consideran pone en riesgo la sobrevivencia misma de la especie. De ahí lo que señalaba Gilberto hace un momento, que en estos proyectos del imperialismo se busca destruir la comunidad, es un obstáculo para el avance, ¿no? de las formas del capitalismo en este siglo XXI. En este sentido, me parece que es importante reflexionar, que es necesario examinar la dimensión del legado de los pueblos indígenas y del legado ya en particular zapatista, entre otros, de las mujeres también que renuevan esperanzas de vivir en ese otro mundo. Se relaciona con la autonomía, con los principios éticos, con el humanismo y los valores para vivir en una comunidad más humana, inscritos en una lógica antisistémica, antipatriarcal, antirracista, opuesta a los valores en los que se funda ese sistema social en el que vivimos. Seguir reflexionando sobre un horizonte de futuro a partir de la praxis forma parte de la existencia humana, alienta y provee herramientas para oponerse a la catástrofe, como ellos denominan, ¿no? El momento en que estamos viviendo, catástrofe que se expresa, tiene un carácter multidimensional, que se expresa justamente en una crisis medioambiental, financiera, bélica, poblacional, etcétera. Y a partir de esas ideas, dichas o no, pues se fortalecen y cambian conciencias que están dando sentido a la acción liberadora de estos movimientos. Lo que acontece en el campo de los valores, condición para la convivencia, la vida digna y la ética, obliga a profundizar en la tarea de desarrollar y difundir el pensamiento crítico, informar sobre la naturaleza destructiva de este sistema y las amenazas que se ciernen sobre los pueblos y las naciones. Las palabras igualdad, fraternidad, libertad, progreso, civilización, razón, tolerancia siguen formando parte del discurso del poder, principios claves de la globalización neoliberal. Destruir comunidad, valores y lazos comunitarios, solidaridad y fraternidad en cualquier espacio social y nivel de relaciones es objetivo primordial de las políticas de Estado y de los poderes corporativos. Pensadas y definidas estas palabras por filósofos europeos durante el siglo XVIII, expresaron entonces una nueva visión crítica del mundo en aquel periodo. Su significado fue innegable, cuestionaban la hegemonía de una concepción del mundo dominado por la religión en Occidente que significaba dogma, fe, creencia, jerarquía, intolerancia, señala Alain Touraine. Pero esta nueva visión del mundo pronto se convirtió en un pensamiento único. El conocimiento científico, por ejemplo, no reconocería otras formas de conocimiento y saberes milenarios, otros valores que no fueran los de la cultura de Occidente. La igualdad significaría homogeneidad y destrucción de otros modos de vida que impedían el progreso de la civilización.
Estas palabras y pensamientos de la denominada Ilustración difundieron los derechos del hombre, sin duda un legado, pese a las contradicciones de filósofos que contraponen valores de signo libertario, al tiempo que en aquel periodo justificaron la esclavitud y por ende la dominación colonial, contribuyendo también a construir nuevas jerarquías entre pueblos y culturas, interpretación que niegan filósofos contemporáneos. Recordemos que estos valores también guiaron la forma en que se construyó la nación mexicana y otras en América Latina. Esta nación debía de ser una comunidad de ciudadanos iguales y homogénea culturalmente, con libertad en el sentido individual, que había que conducir por el camino del progreso a partir de hacer prevalecer la propiedad privada, ¿no? Este siglo XIX propiamente, ¿no? Y establecer viejas y nuevas formas de explotación. Se decía en los parlamentos de la segunda mitad del siglo XIX, en el caso mexicano, para hacer nación moderna y próspera hay que civilizar a los diferentes, hablar la lengua nacional, ser español, criollo o mestizo y blanquear a la población, desaparecer la propiedad comunal, lo que significaba disolver la diferencia cultural y fenotípica, formas de vida, y segregar en razón de supuesta incompatibilidad racial y cultural, así como criminalizar los levantamientos de los pueblos y sus liderazgos que se oponían a la explotación y sobreexplotación y vislumbraban un mundo mejor en el pasado y o en el presente. Luego de más de un siglo, este pensamiento liberal en sus distintas modalidades, en cierta forma, parecía haber perdido hegemonía y ser desplazado por el discurso de la diferencia y o el multiculturalismo como políticas de los estados latinoamericanos. Pero la expansión del capitalismo neoliberal descansa más que nunca en estos principios para el progreso y desarrollo del siglo XXI, en el individualismo y la competencia para fragmentar, romper solidaridad y fraternidad, encuentro y diálogo. Pueblos y comunidades rurales y urbanas, agrupaciones gremiales, comunidades universitarias, todo cuanto pueda significar espacio de encuentro y unidad está siendo estratégicamente dividido y confrontado. Las reformas estructurales de fines del siglo pasado y del nuevo milenio en México significan el gran despojo de la nación y de los derechos de los trabajadores de tierras y territorios de los pueblos indígenas y campesinos para concesionarlos a los megaproyectos de las empresas capitalistas nacionales y transnacionales. Después de más de un siglo, la nación mexicana está siendo expropiada nuevamente por un capitalismo salvaje, es cada vez más excluyente, su soberanía está siendo secuestrada y la igualdad, libertad y justicia y el derecho a la diferencia son negadas. Es una nación que se encuentra inmersa en una espiral de violencia de Estado que busca desactivar cualquier proyecto de cambio sistémico y antisistémico. El encuentro y la solidaridad con los otros, la mundialización de las luchas de los pueblos. Pero este pensamiento único no logró imponerse, decimos, en forma absoluta. Otros pensamientos críticos persisten y se revitalizan en otras culturas e ideologías. Los valores, ideas y palabras como la igualdad, la libertad y fraternidad, respeto a la diferencia, tolerancia, dignidad, son resignificadas por los zapatistas y los pueblos originarios. Suman incluso más palabras y nuevos significados en la esfera de lo político, lo que mencionábamos hace un momento, mandar, obedeciendo, ¿no? Por ejemplo, también en la esfera de lo social, en lo económico, en la economía solidaria, en el campo de la justicia, la reparación del daño, y bueno, muchas otras prácticas en el campo de la justicia que demuestran ese sentido humanista al que nos hemos referido, ¿no? Por ejemplo, se repara el daño en muchos casos y se busca reintegrar a la persona que ha cometido un delito, se busca reintegrarlo a la comunidad
y el castigo máximo, claro, en delitos que no son el homicidio, por ejemplo, es el trabajo. Este es el castigo. En algunos pueblos sí los amarran en algún poste y los exhiben, y esto es, ¿no?, un castigo porque pierden prestigio dentro de su comunidad, y en fin, tiene una serie de repercusiones. Pero si uno se adentra a las justicias autónomas, como se les está denominando ahora en México, realmente es un campo de lo más significativo y trascendental para pensar en otras formas de esto, de alternativas de reparación del daño, de hacer justicia, porque la justicia en derecho positivo, lo que bueno, la conocemos muy bien, y sabemos que no reintegra, no da respuestas, que lo que suele suceder en el caso de México es que las cárceles son como escuelas para ¿no?, de la delincuencia, porque ahí funciona el crimen organizado y muchas otras formas en que no hay salida para los presos, ¿no? Y de esto hay ahora sobre el tema de la justicia hay excelentes trabajos de investigación en estas comunidades que dan cuenta, ¿no?, de estas prácticas que están vivas, que están siendo puestas cotidianamente en práctica, ¿no? Los zapatistas han dado nombre a procesos también, fenómenos sociales, a sentimientos, a emociones de nuestra condición humana. Por ejemplo, la digna rabia, la dignidad, decía hace rato, que encierra todo eso que pensamos y queremos como horizonte de un mundo mejor. Revaloran y dan sentido a la fuerza de la palabra verdadera, entre comillas. Vienen a constituir, me parece, un inédito léxico de la democracia, ¿no? Si uno va reconociendo el sentido de estos valores, de estos conceptos que han ido introduciendo, por ejemplo, el de la digna rabia. ¿Qué quiere decir la digna rabia? Esta surge en el contexto de una permanente confrontación que en algunas comunidades zapatistas se da con los que no son zapatistas y que pueden ser paramilitares, ¿no?, y que están de manera permanente hostigando a los zapatistas. Y bueno, esto provoca, ¿no?, mucha rabia, pero digna, porque no necesariamente responden a todas estas provocaciones que de alguna manera son parte de la estrategia del poder, ¿no?, para enfrentar, pues, hermanos contra hermanos, por ejemplo, en el caso particular al que me estoy refiriendo. Entonces, yo digo que hay un inédito léxico de la democracia, y hay otros, en otros pueblos también hay otros términos, otras palabras, otros conceptos, ¿no?, que seguramente se podrían, ¿no?, podrían ir constituyendo, perdón, ese léxico de la democracia. La idea aquí es marcar que son ideas fundantes de una nueva concepción del mundo, de raíz no occidental, que proceden de otras culturas que tienen ese signo anticapitalista y que están cobrando un sentido emancipador, ¿no? En una sociedad racista no se produce todavía un reconocimiento, incluso académico y político, de este histórico movimiento de ideas, yo diría, y de prácticas de los pueblos originarios, que son como filósofos en la historia, que instituye, me atrevo a decir, una nueva ilustración. O sea,
rasgos de una nueva ilustración en la historia, la del siglo XXI, que cuestiona la hegemonía de una concepción del mundo dominada por el valor de cambio. Los valores de los pueblos son entonces fundantes de un pensamiento crítico. Estas palabras traducidas en acciones expresan su significado profundo y resuelven contradicciones intrínsecas a los valores individuales, pueden profundizar la resistencia, la defensa, la convergencia de muchas luchas y la construcción de nuevas formas de relación con los otros. El valor, por ejemplo, de la igualdad en la diferencia, el valor mismo de la diversidad, que lo entendemos en el contexto latinoamericano de manera distinta, ¿no?, a lo que entiendo se significa aquí en Europa. Es así como puede tener una connotación un tanto negativa, ¿no?, esta reafirmación fuerte de la diversidad, porque puede conducir a la separación, a la división, ¿no? Pero el valor de la diversidad que ellos plantean tiene que ver mucho con una práctica de reconocimiento de todos los diferentes. En las asambleas, en los encuentros recientes en que nos ha tocado estar, están discutiendo en mesas diferentes, mesas de trabajo, todos los temas, diversidad sexual, por ejemplo, y todas las expresiones dentro de ese campo de la diversidad sexual. El valor de la equidad de género, que se está también gestando. Los discursos están dejando de ser pronunciados en masculino, se escuchan voces y vocerías de mujeres con pensamiento propio, están, decimos, configurando esa utopía concreta, que insistimos, como muchos otros, es una condición indisociable de la existencia humana. Es una visión, ¿no?, de un horizonte de vida mejor, un horizonte colectivo en un contexto histórico, señala un colega antropólogo, Esteban Crotz, el no lugar que se ha venido pensando desde hace siglos y de manera diferente. Y aquí yo hago una reflexión sobre lo que es la utopía, ¿no? Pero creo que ya no tengo que más bien cerrar. Entonces, bueno, hay algunas características de esta utopía, alcancé a esbozarlas. Pienso que esta utopía concreta se construye, se materializa incluso, sobre todo en el caso de los zapatistas. Y bueno, la última idea en la que quisiera hacer énfasis es en esta idea que tiene que ver con las luchas de las mujeres y las resistencias, que es la unidad en la diversidad. En el proceso de construir esa utopía, el antipatriarcalismo, que no machismo, ahí tendríamos que discutir con Reutemann más a fondo esto, va emergiendo con fuerza y desplegándose en sus distintas dimensiones. La unidad, que sabemos que se compone de partes, como una obra de arte, según se reza en diccionarios, tiene armónica correspondencia entre sus partes, unidad por una misma intención, inspiración, dice. Puede ser una imagen para pensar en la unidad de género, estratégica y difícil de quebrantar, que atraviesa toda forma de convergencia, indudablemente a condición de la propia autonomía de las mujeres. La participación de las mujeres en los procesos de transformación en toda la historia de la humanidad es incuestionable, decimos. Las gestas de la independencia de México y de la Revolución Social de 1910 también en México son un claro ejemplo, aunque la historia oficial no lo registre. En las resistencias y luchas contemporáneas de los pueblos y movimientos sociales indígenas y no indígenas, las mujeres están emergiendo políticamente con un discurso y formas de participación cuasi inéditas por su magnitud y organización sui generis. Es el caso de las mujeres
de la comunidad de Purépecha de Cherán, por ejemplo, Michoacán, donde, y aquí recurrimos a una idea que es me parece que es muy hermosa, muy emblemática, donde las fogatas, decimos, que prendieron fueron el inicio que alumbró la lucha en defensa de su bosque y de los derechos de su pueblo. Las experiencias son muchas, la zapatista es una que alcanza otras dimensiones. La fogata es es la cocina, ¿no? Representa digamos, simbólicamente el inicio de la lucha de este pueblo de Cherán, son purépechas ellos. Las mujeres salieron, deciden salir, está el hostigamiento de los narcotraficantes que están talando su bosque, y está el hostigamiento que se empieza a vivir cotidianamente en la comunidad, que un día las mujeres deciden sacar estas fogatas a la calle, ¿no? Las fogatas de sus casas, y las prenden. Entonces, alrededor de estas fogatas que van poniendo como en las esquinas de muchas calles de esta comunidad, se van agrupando y acercando los vecinos y empiezan ahí a discutir, empiezan a hacer espacios de debate para detener, ¿no? Cómo detener el avance de estos narcotraficantes. Entonces, es como un símbolo, ¿no? La fogata se convierte como en un símbolo de lucha, y es una lucha que en este caso particular inician las mujeres. Y termino leyendo este último párrafo y digo: sin demérito de los grandes aportes del feminismo contemporáneo a nivel de reflexión teórica, que no necesariamente el feminismo que divide, pues es el fin de una sociedad patriarcal, de una sociedad patriarcal es tarea de mujeres y hombres, asunto de dominados y dominantes. Las mujeres y los hombres zapatistas, las mujeres y los hombres de Cherán, y las mujeres y los hombres kurdos, por ejemplo, entre otros pueblos, enseñan mucho con palabras y con hechos acerca de la unidad en defensa de un pueblo, de los derechos de las mujeres y lucha por otro mundo. El riesgo, decimos solamente, que no habría que perder de vista es marcar la diferencia por encima de la semejanza, o marcar la semejanza que aniquila la diferencia. En realidad debiera operar el mismo principio de la igualdad en la diferencia. Esta idea sintetiza en la práctica que en estos movimientos se está dando esta lucha por los derechos de las mujeres, pero dentro de esa lucha también por la defensa de su propio pueblo. Es decir, ahí no hay un feminismo necesariamente que se separa. No obstante, las mujeres, en el caso del zapatismo, se organizan, se están reuniendo y están organizando encuentros históricos, como el que tuvo lugar en marzo de este año, que reunió a 9,000 mujeres a nivel procedentes del territorio mexicano y de muchos otros continentes. Entonces, esta es una idea que me parece clave para entender cómo la lucha de las mujeres indígenas entre los pueblos originarios, ¿no? Es algo que se está discutiendo, que se está analizando, y la participación de las mujeres es muy, muy activa, y mujeres realmente extraordinarias, ¿no? Muy jóvenes, es una generación muy, muy joven. Creo que ahí hay todo un debate, ¿no? que hacer para reflexionar y seguir reflexionando este antipatriarcalismo que ha sido un eje de las luchas de estos movimientos muy, muy contemporáneos. Gracias. Agotamos prácticamente todo el tiempo por ese motivo, así que quedan 5 minutinos por si queréis hacer alguna pregunta. Mira, yo iba un poco antes, pero no lo puedo hacer nada, no se lo podía decir.
quería preguntar sobre la candidatura de Marichuy, la candidata del Consejo Nacional Indígena. Entonces, ¿se oye la pregunta? Otra cosa es que se quiera responder. La candidatura de Marichuy. Sí, quería preguntar por la candidatura de Marichuy. Y lo que quería preguntar era, porque me extrañaba que los zapatistas o la gente de Cherán o el Frente de Pueblos que digamos que estamos pidiendo su autonomía en gran parte frente al Estado y en parte del Estado, pues se presentarán unas elecciones, intentarán presentarse para unas elecciones. Entonces quería preguntar sobre si era una cuestión táctica de propaganda, si la cosa era más allá, lo desconozco, y por otra parte saber brevemente pues, cómo fue la campaña y si se considera un fracaso, porque no he leído el hecho de que no se pudieran presentar las firmas. No he leído ninguna autocrítica o no he leído ningún análisis de cómo resultó la campaña. Voy a ser muy breve porque ese es el tema que vamos a tocar el viernes, pero independientemente de ello, yo creo que tiene esta preocupación que usted manifiesta bueno, se ha manifestado en muchos otros lugares y tienen toda la razón en un sentido, porque durante un largo tiempo los zapatistas dijeron que no participarían, ¿no? De hecho, pues no comparten esta forma de representación, pero es ciertamente una estrategia para visibilizar, por dos razones: visibilizar la lucha de los pueblos indígenas. Esta era una ruta en un momento muy crítico que viven los pueblos, ¿no? Por eso hacemos énfasis en este eje en defensa de la vida, porque está, digamos, amenazada la vida de estos pueblos y también del resto de la población, ¿no? Pero sí fue, digamos, no iría más allá. Se preguntó incluso si en caso de lograr la inscripción de Marichuy en la boleta electoral, habría, ¿no?, otros candidatos para ocupar otros cargos en las cámaras, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y por supuesto esto no está en la mente de ninguna manera ni del EZLN, ni del Consejo Nacional Indígena, ni del Congreso Indígena de Gobierno, menos aún de la vocera Marichuy. Es parte de una estrategia de lucha. Y otro aspecto fundamental no solamente fue visibilizar la lucha de los pueblos, la situación que se está viviendo, ¿no?, en los territorios indígenas, sino también organizar desde abajo y a la izquierda, dicen ellos, ¿no? Esto fue algo realmente importante y creo que en los dos sentidos hubo logros en los objetivos que se propusieron. Es cierto que se visibilizó, fue una experiencia sumamente difícil por las condiciones en que se lleva a cabo la campaña, ¿no? La campaña, ahí ya no me detengo, vamos a platicar sobre esto el viernes, pero sí fue una campaña muy importante, muy significativa, porque pues fue inédita, ¿no? Es decir, hacer una campaña con recursos escasísimos, sin una estructura nacional como los partidos, las condiciones más adversas. No obstante, el recorrido que hizo la vocera Marichuy y el SIC por todo el territorio, por muchos pueblos y muchos territorios del país, fue realmente inédita. El impacto de este recorrido, si pensamos solamente en este aspecto de la campaña, creo que todavía no se ha reflexionado sobre, ¿no?, a profundidad. Yo creo que ella incluso debe escribir, ¿no? Llevó un diario, nos dice, ¿no?, notas, y fue realmente algo extraordinario. Y la experiencia de los que estuvimos en las calles recabando firmas también fue algo extraordinario, porque mucha gente expresó, apoyó, firmó, y muchos no entendieron que voto no era lo mismo que la firma. En fin, podemos abundar obviamente sobre este punto que me parece también muy, muy importante, pero por ahora esto es lo que
me gustaría comentar. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias Alicia, muchas gracias Gilberto y muchas gracias a todos por haber estado aquí esta tarde.